Bueno, pues mientras se prepara Paco, lo voy a ir presentando. Paco Aguaza aparte de amigo cercano, es periodista desde hace ya más de 10 años. Ha trabajado en varios medios en toda Andalucía. Es miembro fundador de la Asociación Andalucía Diversa. Es activista también, especialmente en el campo de la comunicación. Ha colaborado con un sinfín de asociaciones que tienen que ver con la democratización de los medios, especialmente los medios ciudadanos aquí en Andalucía. Y hoy va a hablar en calidad de lo que os acabo de comentar, pero también Paco, en el marco del proyecto Respectuar, es el coordinador de la edición del Código Ético. Es decir, ya lo mencioné al principio de ese seminario, pero uno de los objetivos del seminario, del ciclo de conferencia, es sacar las conclusiones a nivel europeo. O sea, cada país socio del proyecto hará un seminario con estas características, y reuniremos las conclusiones de cada seminario para editar y publicar un libro de estilo en cuanto al tratamiento periodístico e informativo de los procesos migratorios, de las minorías étnicas y religiosas, y de los temas que hemos abordado aquí. Y Paco se va a encargar de esa edición y publicación, síntesis del trabajo a nivel europeo, con lo cual yo creo que es interesante también tener su punto de vista en cuanto especialmente al tratamiento mediático de estos temas, y ver un poco de qué manera y cómo se puede elaborar un código ético, la posibilidad de que sea aplicado, porque también, claro, hay la cuestión de la aplicabilidad y todos los temas conexos. Entonces, pues os dejo con Paco, y intentaremos respetar un poco el tema para que no empiece tarde, pero ya veremos. Voy a intentar ser breve, todo lo breve que sea posible, pero lo voy a intentar. Tengo problemas con el internet, pero bueno, sí. A ver si... Sí, también estoy en la wifi, no... Bueno, voy a ir empezando igual, de todos modos. Enchufar esto por aquí. Está la prueba, no hay conexión a internet. Vale. Bueno, el motivo, bueno, aparte de lo que ha expresado Guy, de que estoy aquí para hablar, para un poco relatar cómo estamos construyendo un código ético para el tratamiento. Como he puesto ya el título para hacer un juego también con este título, porque es complicado, porque quizá vemos este título y no tenemos esa definición mental clara de qué puede llegar a significar esto. De hecho, yo cuando me propusieron este trabajo, claro, yo tenía una concepción, yo tenía una percepción. Y bueno, tengo que agradecer a la persona que ha estado sentado aquí antes, a Joaquín Urías, porque bueno, al poco de comenzar el proyecto empezamos a contactar con gente para que nos diera esta visión, nos dieran aportaciones a cómo construir, a cómo desarrollar este libro de estilo. Y le quiero agradecer a Joaquín Urías especialmente, bueno, a todos por supuesto, pero a Joaquín Urías en especial porque fue el que más echó por tierra todo. Fue metacrítico, es decir, con un proyecto que tú planteas como algo crítico, pues él llegó con una postura crítica hacia esa crítica. Y claro, bueno, tengo ahí 4, o sea, era como volver a clase, porque él fue profesor mío también, entonces estábamos sentados tomando un café en el Boulevard y me harté de tomar apuntes, era como volver a estar en clase con él, de todo lo que me comentaba. Entonces, claro, después de salir de ahí, lo único que me quedó claro es que tenía que volver a empezar, tenía que volver a replantear. Entonces, en ese replanteamiento... A ver, que baje esto, que tengo aquí el guión también. En ese replanteamiento, claro, ¿qué es un código ético? Había que preguntarse, lo primero. ¿Realmente tengo claro qué es un código ético? Entonces, bueno, fui descomponiendo un poco ya no solo el que es un código ético, ¿no?, sino al final cómo iba a intervenir, ¿no? O sea, el código ético para el tratamiento informativo de las minorías étnicas y los procesos migratorios. Bueno, hay 2 definiciones de código, globales o generales o amplias, ¿no?, que es la que lleva el punto de vista jurídico, ¿no? El código como una serie de normas, como un conjunto de normas que hay que seguir.
Y hay otra definición que me gusta más, porque tiene un matiz, es la definición que está en el terreno de la comunicación, de la semiótica, de esa área de la comunicación que se ocupa del signo. Y un código, bueno, es un conjunto de signos que deben ser compartidos por el emisor y el receptor de un mensaje para que éste sea comprendido. Es decir, si no tenemos el mismo lenguaje, si para lo que a mí representa una R, para otra persona representa otro fonema, otro concepto, otra idea, pues lógicamente no vamos a poder desarrollar esa transmisión de conocimiento. Entonces, me quedé con esta definición a la hora de llegar a lo que es un código ético para el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estoy por código. Además, código es, o sea, la palabra compartido, ese matiz, creo que es clave en relación a este proyecto y en relación al código que estamos desarrollando. Y además la palabra compartir, si la descomponemos etimológicamente, encierra en sí misma, parece que un oxímoron. Porque la raíz con es la raíz de, quiere decir un poco de una organización hacia lo común. Si tengo la definición aquí, mejor señalada. Significa reunión, cooperación, agregación, confluir, convenir, eso es lo que significa la raíz. Y también está la palabra partir, o sea, esa otra parte de compartir, que es dividir. Quizá esa palabra también cierra la dualidad del ser humano, ¿no? de esa suma de opuestos. Entonces ya tenemos, por lo menos, en este caso, el significado de código, la definición de código, que creo que se podía adaptar más a este caso. Y ahora hay que añadirle el adjetivo ético. También en la ética, ya sabéis, una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Pero entonces en esta definición que tengo aquí, hacia un código ético para el tratamiento informativo, si ya he definido que código es un conjunto de signos y significados, ¿qué será un código ético? Un conjunto de signos éticos. Si un conjunto de signos éticos, es también un poco cómo se puede definir la ética, ¿cuál es la unidad mínima? Al igual que el signo es la unidad mínima de la representación, ¿cuál es la unidad mínima de la ética? ¿Un principio, un valor, una norma? Entonces, pueden ser principios porque, al fin y al cabo, la ética nace de dentro. Son normas que realmente nos debemos autoimponer o son normas que convenimos con otros y las aceptamos como normas comunes, pero por esa aceptación, por ese consenso. Entonces, ahí cambia un poco el significado y lo podemos ir cambiando aquí hacia un conjunto de signos y significados éticos. Ya me lío con tanto ratón. Vale, para el tratamiento informativo acerca de minorías étnicas y procesos migratorios. Vale. En este proceso también de deconstruir, para construir realmente el significado del código ético, con este objetivo, llegamos al punto de, vale, vamos hacia el código ético, hacia un conjunto de principios y valores que deben ser compartidos por el emisor y receptor de un mensaje para el tratamiento informativo. ¿Qué mensaje? O sea, para el tratamiento ético para el tratamiento del proceso migratorio, vale. Creo que me he dejado aquí, en esta definición, vale, sí, la código ético, vale, aquí está. Entonces, a la hora de definir ese conjunto de signos, de significados que necesitamos, de esos signos éticos que deben ser compartidos por el emisor receptor de un mensaje, ¿qué mensaje quiere transmitir el código ético? Puede transmitir recomendaciones, puede transmitir también restricciones. Al fin y al cabo,
en relación al desarrollo de este código ético, creo que el concepto clave es el de compartir. Por un lado, la participación, que es una parte importante del acto de compartir, y por el otro lado, el obtener de ese acto de compartir algo, esa división, esa dualidad que también tiene el compartir. Pues compartir es participar, pero compartir también es dividir, y para que cada persona o cada integrante de ese colectivo, de ese grupo, tenga su parte. Entonces, en relación al desarrollo de este código ético, como digo, el concepto de compartir es clave, porque por un lado la participación saca del interior esos valores que cada uno atesoramos y los ponemos en común para asumir unos principios y valores comunes, que es uno de los objetivos de este código. Es decir, no sigue el paradigma jurídico de código, sino más bien el paradigma lingüístico, que es de compartir esos conceptos, esos valores, hacerlos comunes. Y ahí llega esa parte de compartir, fruto de esta participación. Y ese consenso de valores en relación al tratamiento informativo sobre procesos migratorios y minorías después va a ser repartido por todos los ámbitos geográficos por donde se va a desarrollar. Quiere decir que en este proceso de desarrollar este código ético no estamos solos. Ahora comentaré un poco cómo se ha ido desarrollando todo este proceso participativo, pero tenemos que asumir que es un código ético que tiene la vocación de tener, digamos, los mismos valores comunes, tanto aquí, tanto el que están desarrollando en Italia, el que están desarrollando en Hungría. Entonces, es un proceso participativo por escala. Este seminario es una gran parte de ese proceso participativo, de ese compartir, de esa transmisión, de ese confluir de cada individualidad, de cada ética, de cada conjunto de valores, encontrar los que son comunes en relación a este, si se puede llamar, objeto de estudio, que es el tratamiento de las minorías étnicas y los procesos migratorios, poner en común esos valores para, sentadas esas bases mínimas pero comunes, llevar un mensaje, digamos, unitario, llevar unos principios unitarios en los diferentes ámbitos, los diferentes contextos geográficos donde se va a desarrollar. Entonces, una cosa que también he dicho en la presentación, que es que yo hago preguntas retóricas, pero que no tienen por qué serlo. Es decir, también me gustaría romper un poco el esquema de hablo y después preguntáis al final. Me gustaría que si queréis preguntar o si queréis también dar un apunte, lo podéis hacer en cualquier momento. Y lo mismo que si una pregunta que suena como retórica, no tiene por qué serlo. Es decir, si queréis contestarla también. Bien. El proceso participativo. Bueno, el proceso participativo que se ha llevado en relación a este proyecto, y más concretamente en relación a este código, llega el proceso se inició hace 2 meses con un seminario técnico que hubo aquí en Sevilla, en el que 30 representantes aproximadamente de distintos medios europeos, los distintos partners del proyecto RISPERWorks, pues un poco intentamos poner las bases tanto para desarrollar el proyecto de forma global como para ir desarrollando el código ético de forma particular. De esta experiencia surgió un nexo común, que era la necesidad de replantear el tratamiento con el que los medios de información y sus profesionales abordamos los temas relativos a las minorías étnicas y religiosas. Se abordarán contenidos más específicos en relación a la islamofobia, la romafobia, que es la fobia hacia el pueblo gitano, las personas refugiadas y también teniendo en cuenta las particularidades de cada país. Este proyecto, como digo, cuenta con la participación de MRTV, también está Radio Popolare de Italia, Radio Student, Radio Dreieckland, Civil Radio, la Radio Televisión Nacional Griega, NIAR FM en Irlanda y, digamos, también un poco de forma asesor el International Press Institute de Austria. Entonces, dentro de esos 3 ejes del proyecto, lo que compete al código ético, hay dos claros, que son la elaboración y publicación de un código ético para medios y profesionales sobre migración, minorías étnicas y religiosas. Dentro de eso también se incluye este seminario, en el desarrollo, en la construcción de ese código.
Y por otra parte, que es la segunda parte del proyecto, es el desarrollo de una campaña radiofónica europea que asuma todos esos planteamientos que se han recogido en el código ético. Se van a poder asumir también, y vuelvo a redundar, porque han sido compartidos, porque ha sido un proceso participativo, porque ha sido un proceso que hemos aceptado todos renunciar a un poquito para ganar mucho. Sobre todo también en la presentación, bueno, cuando se fue definiendo este código, aquí voy a poner un... ¿Tiene que ser este o tiene que ser este? Vamos a ver. Vale. ¿Tengo internet? Sí, tengo internet. Vale, pues entonces... A ver si lo podemos... Parece que le cuesta cargarse. Bueno. Vale. No se puede cargar el Prezi, pero sí que os puedo presentar un poco el índice de contenidos que se consensuó. Está aquí. Perdona, pero... Aquí está. Vale. Se identificaron, bueno, dos áreas principales, que son los procesos migratorios y las minorías. Y luego también un poco lo que se salió a relucir en el seminario por parte de esta representación fue que no querían un tocho, que no querían una base teórica, que querían highlights, consejos prácticos, un manual de bolsillo. Ahora yo aporto aquí mi punto de crítica en cuanto a la utilidad de hacer algo sin conocer el porqué, de una manera profunda, que es un poco también lo que estamos viendo, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta en este seminario, de que nos quedamos con los fragmentos, de la construcción a base de fragmentos, y no la construcción, como contó Sebastián, a base de la memoria, del desarrollo. Bueno, en este índice de contenidos en cada área, digamos que reproduce un esquema similar. Por un lado, un marco general, es decir, informar sobre los procesos migratorios a través de la aproximación a los procesos migratorios. Tenemos que conocer un poco más sobre ellos. Por otro lado, ¿cuáles son los errores comunes que se producen a la hora de abordar el tratamiento informativo sobre los procesos migratorios, en este caso, ¿no? También las buenas prácticas. También ahí hubo un punto de conflicto. ¿Qué define buenas prácticas? ¿Quién la define? Y luego, aparte, un área útil, ¿no? De contactos, de bibliografía, de fuentes directas, fiables. Luego, en el tema de las minorías, como digo, este esquema, la A, esta B, esta C, esta D, se reproduce en todos estos otros puntos. Y también se pensó que era necesario abordar tres comunidades de una manera más específica, como son la comunidad gitana, la comunidad musulmana y la comunidad judía. Y en eso percibimos que también que las realidades en cada país son distintas. El antisemitismo, que parece que por ejemplo, en el contexto de España es algo que no tiene mucha repercusión, hay países como Francia que sí la está teniendo. Quizá la gitanofobia que tenemos aquí no llega quizá no se pueda calificar de fobia, sin componentes discriminatorios, componentes basados en el estereotipo, pero no llega a los puntos o bueno, esto lo conozco por un proyecto que ahora os voy a comentar. Los puntos, por ejemplo, que se llegaba en Italia, como cuando pasó en Alabama, que quisieron que estudiaran chicos negros en los institutos y había gente en la puerta para que no entraran, pues está pasando, bueno, pasaba hace 2 años en Italia, en determinados barrios de Italia. Entonces, en el título también
de esta intervención es hacia un código ético. Es decir, tenemos un problema aquí que es hablar de algo que no existe. Es algo que está en construcción, como decimos. Entonces, habiendo definido ya ese destino, ¿no? O teniendo más claro cuál es el destino, que es la definición de código ético, tenemos que buscar ahora formas de llegar a ese destino, vehículos, que nos faciliten esa llegada. Y entonces, como esos vehículos, utilizamos ciertas referencias. Entonces, una de las referencias cercana, y a mí me toca bastante cerca, y que conozco cualitativamente más por haber estado implicado directamente en el proyecto, y además que guarda bastante relación con el tema, de una forma más particular, porque es precisamente pues, circunscrito a la comunidad gitana, es el proyecto Roma Identity, que dentro de él se han aplicado ciertas bases que se están reproduciendo también en este proyecto, en el proyecto Respect Wars. A ver si se puede abrir ahora. Aquí está. Esto sí está abierto. Esta es la web del proyecto Roma Identity. Este proyecto fue coordinado desde Italia. Como el Respect Wars es un proyecto global, no abarcaba solo el libro de estilo, sino que abarcaba otras áreas de reflexión, de debate, etcétera. Pero uno de esos productos de este proyecto fue este libro de estilo. Como veis, se estructuró en 6 áreas: léxico y terminología, la responsabilidad de los periodistas, discriminación y prejuicios, propuestas para evitar una narrativa tóxica, campañas y buenas prácticas, y bueno, también la parte del listado de organizaciones de fuentes directas. Por ir apuntando por una cosa de cada área en cuanto al léxico. Patriarca es una palabra que no tiene origen gitano, pero los propios gitanos la han acabado utilizando. Son apuntes de reflexión, ¿no? La responsabilidad de los periodistas. La responsabilidad de los periodistas, por lo que nos transmitieron estas organizaciones, sobre todo las 3 más grandes organizaciones gitanas, Fundación Secretariado Gitano, Unión Romaní, Facalia Muradi, que estuvieron muy implicadas también en el proyecto, lo que un poco echaban en cara es algo que está relacionado con lo primero, pero en sentido inverso. Es decir, cuando se habla de la comunidad gitana, del pueblo gitano, ¿cuándo es un gitano el que habla de su comunidad, de su pueblo? ¿Cuándo es un gitano quien construye, o son los gitanos? ¿Cuándo son los gitanos quienes construyen su identidad social? Y en esto de la identidad es importante también el honor, porque el honor es el ser juzgado por nuestra reputación, es decir, que sea nuestra reputación, nuestros actos, los que configuren nuestra reputación. Y en el caso del pueblo gitano, eran los actos de otros los que contaminaban el honor de gitanos, de la mayoría de los gitanos, como supongo que pasa en la mayoría de las comunidades, honrados, trabajadores, etcétera. Y era esa parte la que, o sea, el todo adquiría las cualidades de una parte. Es un absurdo lógico, pero pasa. Bueno, la discriminación y prejuicios es algo que abarca todas las escalas sociales, también obviamente a los medios de comunicación. Es un reflejo al final de la sociedad, los medios. Bueno, las propuestas para evitar una narrativa tóxica, bueno, pues un poco también va relacionado con la praxis periodística. Esto se puede aplicar a la comunidad gitana, se podría aplicar a cualquier ámbito donde se informe. Es decir, hay una deontología que hay que seguir, independientemente de quién sea el propietario. Y bueno, las campañas, ¿no?, de buenas prácticas, campañas de difusión de todos estos. El compañero me ha dicho que me queda un poquito tiempo, así que voy a intentar acelerar. Yo no sé si se oye audio, pero realmente da igual porque está subtitulado. Es 1 minuto de vídeo, pero la verdad es que quizá con este minuto de vídeo se puede entender muchas cosas más de las que estoy contando yo ahora. Ay, que me va a quedar aquí el reproductor. Bueno, pues lo voy a dejar así, que creo que se lee igual, ¿no?
A ver si funciona o no funciona. Esto. Bueno, no fue internet, cosa del directo. Bueno, es Chimamanda Adichie, no sé si lo pronuncio bien, pero la verdad es que es una inspiración. Es una inspiración porque en un minuto concentra realmente quizá lo que estamos hablando aquí durante horas y horas. Ella cuenta que empezó a leer desde muy chica, en una familia de clase media nigeriana, y bueno, y también empezó a escribir desde muy pequeña, y ella escribía historias. Ella cuenta que los protagonistas de su historia tenían ojos azules, eran rubios, comían galletas de jengibre, vivían en casas con tejados a dos aguas, es decir, habían sido los medios los que habían construido la identidad de sus personajes, porque esa realidad no la tenía ella cerca. Era una realidad mediatizada, pero una realidad que ha asumido como propia. Y esto va relacionado con la necesidad de ¿por qué? ¿Por qué tenemos que embarcarnos en este proyecto? ¿Es necesario un código ético para el tratamiento de las minorías? Quizá haya que preguntarse también si esto tiene algo que ver con esa construcción. No sé si se ve, pero digamos un poco muestra de forma gráfica la propiedad de los medios. Y si uno se pone a tirar de propiedad, acaba en 5 o 6 grandes grupos, que son los que controlan la construcción de nuestro imaginario. El código ético es una parte de un recorrido que tenemos que seguir como ciudadanía más amplio, que es el de generar nuestro propio imaginario. Y para generar nuestro propio imaginario tenemos que contar con nuestros propios medios. Y para contar con nuestros propios medios también tenemos que responsabilizarnos como ciudadanos a la hora de no solo ser consumidores de contenidos, sino de ser críticos con los contenidos que recibimos y de, si en esa crítica hay propuestas de mejora, implementarlas nosotros mismos y nosotras mismas. Porque mientras más filtros o mientras más pasos haya entre una persona que comunica y una persona que recibe, esa distorsión de esas realidades, de esas verdades va a ser mayor. Y es necesario, creo, volver un poco al localismo, a la comunicación artesanal, a que el periodista se abandone un poco ese proceso. Bueno, Ramonet hace 15 años llamaba proletarización, ahora se habla de precarización, pasa de ser proletariado a ser precariado. Quizá tengamos que volver a ser artesanos, quizá no podamos ganarnos la vida así, pero quizá nuestra responsabilidad como profesionales, como integrantes de una sociedad, que tenemos unos conocimientos y tenemos unas herramientas que podemos ofrecer al resto de la sociedad. Si un médico ve que alguien en la calle le está dando un telele, aunque no sea su horario, le va a intentar ayudar. Yo creo que como periodistas comunicadores también tenemos que tener un poco esa óptica. Acabo ya, ¿no? Vale. Por cerrar ya, y claro, no he podido tener tiempo, he intentado ir saltando para poder llegar a abarcar todo, quizá me tendría que haber centrado en algo más específico. Pero bueno, aquí hay una serie de referencias que os quería mostrar, que también son referencias de otros códigos éticos, de otras formas, o sea, de otros proyectos o otras iniciativas que también un poco tienen esta genética, ¿no? de la misma genética de este proyecto, que es, por un lado, desarrollar un periodismo ético, una parte de este proyecto. Por otro lado, que ese periodismo ético, el ámbito de actuación en este caso, es para reflexionar sobre minorías étnicas y procesos migratorios. Mucho de lo que estamos hablando aquí se puede aplicar a cualquier otra área. Y por no extenderme más y por dar paso a preguntas, si las hay, o a reflexiones, bueno, si tenéis alguna.